Muy buenos días, Dios la bendiga a todos en esta mañana de hoy, viernes 8 de agosto del 2025. Es una bendición estar aquí conectados con ustedes para poder iniciar el devocional de este día. Voy a ir a las redes sociales para sanando mi corazón, para alinearnos. Aquí estamos. Me gusta enviar. Ahora es mi pasión, oración en grupo 3 en punto, equipo, sanando mi corazón. ¿Quién más aquí? Ok. Listo. Mi Dios, llenando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Gloria a Dios. Bueno, ya estamos en transmisión. Vamos a ver aquí si no, porque veo ya como que no quiere coger el internet. Estoy en casa de mi hija María Alejandra. Vamos a ver aquí en el Face de... Muy bien. Ok, lo tengo por acá. Aquí estamos. Enviar. Muy bien. Enviar a... Aquí estoy. Manda mi corazón. Muy bien. Excelente. Enviar. Ok, y vemos acá en este. No quiere coger el internet, el wifi. Bueno, espero que sí estén ya empezando a conectarse en el otro grupo. Aquí en WhatsApp. Muy bien, ya parece que vamos a ver cómo está la cosa con esto. Sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguien conectado, si no hay alguien conectado. Bueno, aquí veo a Laura Velázquez que dice: buen día, hermano, Dios te bendice, buenos días. Sí salió tu link. Bueno, entonces, Lalo, reenvíalo, por favor, tú ahí a los grupos de Orar es mi pasión, porque es que en el iPhone sí puedo hacerlo, pero no quiere coger el internet aquí. Estoy en casa de Mari, pero sí, ayúdanos en eso, Iri también. Así que, bueno. Viernes 8 de agosto, tremendo, aquí está Ratamales, dice: buenos días, pastor, Dios lo bendiga este tiempo, podré quedarme un ratito ya que tengo que ir al médico con el bebé. Excelente. Tema de hoy está muy interesante, el tema de hoy está muy interesante, y vamos a hablar hoy del plan financiero de Dios para nuestra vida, porque es que a veces empezamos a experimentar cosas en el
en el tema financiero y no entendemos qué está pasando. Y quiero que sepas algo, no podemos andar todos desconectados de que Dios está haciendo algo en nuestra vida. Y en este caso, cuando hablamos de las finanzas, en medio de ese mover de las finanzas empiezan a ocurrir cosas en las cuales tenemos que tener en cuenta de que ahí está pasando algo y lo que tenemos que hacer para entender qué es lo que está pasando y poder avanzar en medio de esto es conocer cómo opera y cómo funciona el plan financiero de Dios para nosotros. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a entender y eso nos da la capacidad de detenernos en algún momento y decir, espérate un momentico, esto no está bien, o esto es por aquí, no se ve, porque a veces no se ve, que parece que Dios no estuviera ahí, pero sí, Dios está en todo momento Dios está ahí para nosotros, en los momentos en los que Dios nos está bendiciendo. Ya está en los otros grupos, perfecto, muy bien. Entonces, hoy vamos a estar hablando del plan financiero del Señor, y a ver en qué etapa del plan o en qué proceso del plan nos encontramos para nosotros poder desarrollar pues la confianza y la seguridad de que Dios está en medio de lo que estemos viviendo. Amén. Entonces sí, es importante que eso lo tengamos claramente definido, porque si no vamos a caer en esos temores, en esas inseguridades, y esos temores nos van a hacer sentir que nos sentimos o no tenemos el respaldo de Dios en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viviendo. Amén. Ahí nos saluda desde Chile, Yael dice buenos días pastor, buenos días, qué bendición. Exactamente, gloria a Dios, dice good morning. Tema es impresionante y la base bíblica para este compartir que hoy estamos aquí desarrollando se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 19, que es una verdad profética muy, muy fuerte para nosotros, pero nos cuesta mucho trabajo aceptar muchas veces. ¿Por qué? Porque normalmente interpretamos los temas financieros desde nuestras emociones, y cuando interpretamos el tema financiero desde nuestras emociones, empezamos a tener todos los ataques que el enemigo puede hacer a nuestras emociones, porque por ahí es por donde el enemigo siempre nos va a estar atacando, nos va a estar intentando robar la paz, porque en ese sentido nosotros somos vulnerables. Pero cuando nosotros somos personas paradas en la verdad profética de Dios, es muy diferente, porque el enemigo contra eso no tiene armas, no puede defender, porque nosotros tenemos armas espirituales para defendernos. Amén. Entonces dice la Biblia, el libro de Filipenses capítulo 4, verso 19, dice, mi Dios pues, o sea, como si tú estás buscando una explicación en tu mente, si tú estás preguntándote, oh Señor, estás en tu oración, Señor, oh Señor, ¿qué hago? ¿Cómo? Pues quiero decirte que el Señor te dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Dios no va a tenernos desamparados ni nos va a permitir que nosotros lo que necesitamos no nos llegue, porque la provisión de Dios siempre está para ti y para mí. Amén. Ahora, que dentro del proceso de desarrollo financiero nuestro hay etapas, hay momentos, hay estructuras, pues sí. Dios funciona, acuérdense, Dios es un Dios de orden y Dios funciona a través de una estructura de orden, la cual nos orienta y nos encaja dentro de ese gran propósito de Dios. Amén. Dios te llamó, Dios me llamó, Dios nos llamó a compartir el Evangelio del Señor, Dios nos llamó a ser personas que transmitamos definitivamente el plan de Dios para la vida de las personas. Entonces, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos establece un propósito,
significa que Dios tiene un plan o una asignación específica en nuestra vida. Lo que pasa es que a veces no nos enfocamos de la forma correcta y empezamos a tener temores e inseguridades con respecto hacia dónde vamos. Porque Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? No, los planes de Dios para ti están definidos en lo que Dios te ha puesto a hacer en este tiempo. Amén. Entonces, para poder caminar dentro del plan financiero de Dios y entender que Dios está funcionando, aunque en el momento no lo podamos ver de forma contundente y clara, pero Dios se va a seguir manifestando a través de lo que Él ha prometido a nosotros. Por eso la vida del creyente está definida por un plan o por una estructura profética o una determinación profética hacia el futuro. Amén. Es importante que eso lo tengamos claro, esté claro en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no caminamos con eso, entonces vamos a andar como desorientados, vamos a andar como que, ¿y ahora? ¿Y este rollo? ¿Y por qué me pasó aquel? No hay, en todo hay una estructura que Dios, un orden que Dios establece para cada cosa en nuestra vida. ¿No? Entonces, tengamos claro eso y disfrutemos eso. Entonces, la primera etapa de Dios en nuestra vida se llama el propósito. Dios, ¿por qué algún día? Yo a veces me pregunto en lo personal, no me pregunto no, sino que me maravillo de las cosas. Yo recuerdo la primera vez que fui a una iglesia cristiana, que fui muy escéptico, fui muy prevenido, fui muy observante. Dije, voy a ver cuál es el cuento que pasa ahí adentro. Con lo que no contaba era con cómo el Señor me iba a atrapar en ese momento. Ahí, bueno, Él me llevó con un propósito a la Iglesia Centro Bíblico Internacional, pero sentir esa fuerza impresionante, ese arrastre tan grande que Dios dio a mi vida en ese momento, nunca lo hubiera pensado, ni nunca lo hubiera determinado. ¿En qué momento Dios me llevó a esto? Y cómo en ese momento todo pareció como alinearse a un propósito básico. Yo dije, wow, tremendo esto. Porque Dios siempre nos llama. Nosotros no llegamos a Cristo porque sí. Nosotros llegamos a Cristo porque Él determinó que llegáramos a Él. Porque Él había establecido un plan, una asignación a nuestra vida. Por eso cuando Dios me movió a México, a mí la gente me decía, ¿y tú qué estás haciendo en México? Y yo dije, no, yo estoy aquí en una asignación, en una nueva asignación de Dios a mi vida, porque ya cuando nosotros le pertenecemos al Señor, Él es el que define en todo sentido, y nosotros tenemos que tenerlo claro en nuestra vida de qué manera Dios está obrando o Dios está actuando en nuestra vida. Tremendo, ¿verdad? Tremendo esto que Dios nos está enseñando en esta mañana. Pues se lo vamos a Mauricio Núñez Maldonado, quien se ha conectado, Carlos Torres, mi querido Charlie, ¿quién más está así? Dolly Padilla, mi querida Dolly en Orlando, dice buenos días, presente. Ruby Lozano, buenos días y bendiciones para todos. Así es, hoy es un día de bendición, mes 8, día 8, pidamos 8 bendiciones, como tú. Qué tremendo, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, Irina, Laura, y bueno, gloria a Dios por las personas que están conectadas, qué bendición poder estar con ustedes compartiendo. Entonces, lo primero que Dios va y quiere sembrar en nuestros corazones en esta mañana, para que no nos sintamos como que estoy atravesando una situación financiera rara, difícil, y no lo entiendo, es que tengamos claro que en esto hay un propósito de Dios. Amén. Primero de Corintios, Jeremías capítulo 29, versículo 11, hay un versículo, lo hemos escuchado 1000 veces, pero Dios nos lo quiere recordar hoy porque necesita afianzar nuestros corazones a través de esto. Dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea, es muy, muy, muy increíble tener esa claridad de que Dios tiene un plan para nosotros,
de que no andamos a la deriva, que no somos una casualidad, de que no estamos aquí porque sí, estamos aquí porque Dios nos creó con una misión específica. Dios te llevó a sus pies porque tiene un propósito, dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Amén. Entonces podríamos decir, si fuéramos navegantes, que el propósito en nuestra vida es una brújula, escucha, brújula, que le da dirección a nuestras decisiones financieras. O sea, no podemos andar por aquí, por allá, así, asado. Tenemos que entender que Dios tiene un propósito. Y es un propósito de bendición. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. A veces no se ve así, pero nosotros tenemos que creer. Esto es un proceso de fe. Dios tiene una brújula en nuestra vida, ese propósito maravilloso, que en el propósito vamos a vivir etapas, sí, claro que sí, pero no podemos desconectarnos básicamente del propósito, porque entonces nos vamos a confundir y nos vamos a enredar con respecto a eso. Entonces, ahorita estás atravesando un momento financiero raro. Ok, está bien, no pasa nada. Hay un propósito. Por fe nosotros tenemos que creer eso. Jeremías 29 dice que el Señor tiene un plan acerca de nosotros. Y un plan bueno. Que ahora no se ve tan bueno. Okay. Ahora no se ve tan bueno, pero en el momento de revelar, Dios te va a hacer entender todo. Entonces, tengamos claro, no andamos a la deriva. Hay una brújula que le está dando dirección a nuestra vida en este día, hoy 8 de agosto del 2025. En el tema financiero, Dios ya tiene un propósito definido. Ahora, y esta es una parte que a mí me parece muy importante dentro de todo este contexto, no es solo generar ingresos. Yo a veces, les soy sincero, ya a veces empiezo a analizar a los grandes ricos, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump, un tipo que tiene tanto dinero, presidente de un país y todo eso, y todos los afanes y todas las cosas que está haciendo, y todo ese afán, esa desesperación por querer establecer algo que está en su mente y que se cumpla, y todo ese rollo. Tiene 70 y algo de edad. ¿Qué le puede quedar? 10, 15 años más. Entonces, sigue en el afán de tener y de obtener y quiere más. ¿Para qué? El día que él fallezca, todo el mundo va a ir al entierro. Adiós, Donald. ¿Cuánto dejó el hombre? ¿Cómo vamos ahí? Porque los seres humanos no hemos entendido que la mayor riqueza que podemos tener es entender que el día de hoy es el día que Dios te dio para que lo disfrutes, para que te llenes de Él, para que seas completamente feliz en Dios, no en lo que haces, porque cuando te vayas, nada te llevas. Es tremendo. Ahora, cuando tú produces finanzas, cuando tú generas ingresos con una asignación de Dios, es otra cosa. Porque estás trabajando sobre un propósito eterno. Cuando tú trabajas solo por tu necesidad de tener más, como esos grandes millonarios, quiero más, y mira, te desvías, te desenfocas, haces cosas locas. Epstein, millonario, se salió del plan, se creó su propio plan y ahí terminó. Ya. ¿Quién se acuerda de él? Solamente para alborotar el avispero. Pero ya nadie, las personas de pronto muy cercanas a él que lo amaban, pero dirán, sí. Pero ¿dónde está? O sea, ¿de qué sirvió todo eso que tenía? Dios quiere que tengamos ingresos, claro que quiere que tengamos ingresos, y buenos ingresos, pero Él necesita que esos recursos sean usados para cumplir el propósito en el cual Dios te puso. Amén. Tremendo. No es una cosa así que tú digas, oh, no, no. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ver los amenes ahí.
Que muevan los comentarios en el Facebook. Eso ayuda al algoritmo para que lleguemos a más personas. ¿Ok? Entonces, es tremendo cuando tenemos esa claridad en para qué es el dinero. No es para gastar en lujos y todo eso, no, es para vivir bien, pero actuar de acuerdo a lo que Dios ha hablado en nuestro corazón. Y quiero que sepas algo, la gente se hace la sorda, pero Dios se revela a cada persona, se revela. Dios te ha revelado hacia el propósito que tiene para ti, porque las finanzas no son el propósito, las finanzas son el medio sobre el cual se llega al propósito de Dios. Tremendo esto, tremendo, fascinante, pues no sé, a mí me apasiona este tema. Amén. Ahora, miremos un poco, por tomar algo de la historia, el caso de José. José entendió y en un sueño se le reveló cómo debía gobernar para ser de bendición para su familia y para las naciones, porque él fue el responsable de que esa hambruna que venía no pasara a través de lo que ordenó en ese momento. O sea, ya él tenía un propósito. Después de estar tirado en un pozo, en la cárcel y todo el proceso que vivió, al final se llegó a lo que él necesitaba. No era enriquecerse y ser de José el rico, no. Era poder ser ese instrumento de Dios para evitar que hubiera una hambruna en ese tiempo. Amén. Entonces, hay que conectarnos con el propósito para que fluya las finanzas para el propósito. Amén. Una frase que quiero que te atesores en tu corazón porque te va a ayudar mucho a ver las cosas de una manera diferente. A mí esta frase me ayudó mucho a entender. Antes de pedir provisión, escucha esto, antes de pedir provisión, pide dirección. Tremenda. Antes de pedir provisión, pide dirección. Entonces, si está orando ahora por dinero, pídele al Señor dirección. Señor, ¿hacia dónde debo ir? Con lo que tú me vas a dar, ¿dónde debo aplicar? ¿Dónde debo asignar recursos? Entonces, cuando eso ocurre, porque es que a veces nos llega la finanza y entonces queremos, y de pronto, oye, yo tenía 20 millones y hace un mes tenía 20 millones en mi cuenta y ahora vi ahí 850 pesos. ¿Y dónde está el dinero? Porque no pedimos dirección. Porque cuando pedimos dirección o cuando entendemos el propósito, eso nos ayuda a no usar los recursos de forma equivocada. Es tremendo. El plan financiero de Dios está definido y nosotros tenemos que alinearnos al plan financiero de Dios, no a nuestro plan. ¿Por qué? Porque nos vamos a terminar gastando el dinero en cosas en las que no necesitamos hacerlo. Cuando caminamos con la total certeza de que Dios está dirigiendo nuestros pasos y asignamos los recursos de la forma correcta, el dinero va a sobreabundar. Cuando hay escasez, es porque no hemos hecho las cosas adecuadamente. Porque si Dios entregó un recurso, ese recurso lo entregó para poder solucionar muchas cosas y hacer muchas cosas en las cuales probablemente cuando tenemos la práctica en el banco se nos olvida, nos desviamos del propósito y utilizamos los recursos de forma equivocada. ¿Amén? Entonces lo primero es, claro, propósito. Te llegó una bendición económica. Oh, espera un momento. Señor, gracias por esta bendición económica. ¿En qué la voy a usar? Para que se multiplique y no se gaste. Entonces Dios te va a hablar. Y te va a decir, ok, acuérdate que yo te dije esto. Bueno, empieza a actuar conforme a lo que te hablé y empieza a usar los recursos de la manera en que yo te he estado mostrando. Amén. Ahora,
Cuando ya tenemos claro este concepto, entonces vamos a poder tener la fuerza para poder entrar en algo que se llama el escenario que prueba nuestra fe. Es cuando empiezan a ocurrir cosas, problemas, dificultades. Entonces Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, es claro y contundente con lo que nos habla al respecto. Amén. Porque aunque sean rollos, sean problemas, sean cosas, Él nos enseña una actitud en la cual nosotros tenemos que mirar las cosas. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto está brutal. Sabiendo que la prueba, me están escribiendo por aquí que se fue la señal. Yo me siento aquí. Amén. Coméntenme en el chat. ¿Está bien la señal? Porque me escribieron por otro lado. Vamos a preguntar. Yo pregunto para que cualquier cosa coméntenme cómo está la señal. Comente. Sí, está bien. Ok, entonces Mari, debe ser algo allá en tu celular. Oh, Johan Hernández, mi querido Johan, gloria a Dios. Amén. Entonces estamos bien ahí, ok, perfecto. Qué cosa, México tan avanzado, el tema de conexiones y todo, lo veo grave. Tengo que investigar a ver cuál es la mejor forma de avanzar. ¿Ok? Bueno, ¿qué nos decía entonces? ¿Está bien? ¿Qué nos decía Santiago? Tened por sumo gozo. Mira qué tremendo. Tened por sumo gozo. O sea, emocionate al 100. Difícil. No digo que sea fácil. Nadie se emociona ni se alegra cuando está atravesando un problema o un desierto. Amén. Pero nos dice eso ahí. Toma esa decisión. Así no lo sientas. Tómalo y ve a ver. Porque dice, sabiendo que vuestra prueba es que la prueba es de vuestra fe. Cuando somos probados en la fe, empezamos a adquirir algo que no tenemos, que se llama paciencia. Paciencia. Entonces, leo otra vez. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, los problemas financieros pueden ser por pruebas, errores, ataques, whatever. Cualquier cosa puede estar robándonos la fe. Nos puede estar intentando debilitar en la fe. Y es cuando nosotros tenemos, gloria a Dios, es cuando nosotros debemos tener esa actitud de decir, espérate, Dios está haciendo algo. Porque si me angustio voy a traer una carga superior a lo que estoy viviendo. Y me voy a debilitar en la fe. Pero las pruebas son un laboratorio donde Dios fortalece nuestra fe. Y nos enseña a confiar en Él y no en el dinero. Porque tú puedes invertir en algo y si no sale, hasta ahí te llegó tu fe. Pero cuando tú inviertes, la esperanza es una cosa tremenda. En una serie de televisión que se llama The Rookie, vi una cosa interesante, una idea interesante de uno de los policías antes de ser policía. Y él decía que él había perdido todo, su familia, sus hijos, había perdido todo y había quedado en una depresión tremenda.
Y él decía, no tengo esperanza. Obviamente no conocía al Señor. Esto es una forma muy humana de crear una condición, pero a mí me dio mucha risa. La inventiva, la iniciativa del tipo. Entonces dice que estaba tan decepcionado de la vida y tan deprimido y sin sentido que decidió comprar un billete de lotería para tener la esperanza que se iba a ganar la lotería. Entonces dice que cada vez que mañana se levantaba, cogía el billetito de lotería y le decía, me voy a ganar la lotería. Tenía una esperanza, tenía un motivo. Después que todo se solucionó en su vida, pues él no perdió la costumbre de comprar sus billeticos de lotería como un recuerdo de cómo había superado las cosas en medio de los momentos difíciles. Entonces entendamos que cuando estamos en un proceso, nosotros tenemos algo que no tenía The Rookie. Tenemos a Dios. Amén. Y Él nos enseña a fortalecernos en la fe, nos enseña a confiar en Él y no en el dinero. Entonces nuestra esperanza, aquel se le acababa su esperanza cuando salía el resultado de la lotería y no había pegado ni un solo número. Entonces compraba otro. Y Él con eso construyó una esperanza. Nosotros no necesitamos de eso. Nosotros tenemos una confianza, una seguridad, una tranquilidad al saber que Dios está al control de nuestra vida. Amén. De que Dios es la esperanza viva nuestra. Y eso nos debe llenar de gozo, de alegría, de certeza. Amén. Para poder lograr la verdadera fórmula del éxito financiero, y es depender solo de Dios. Que no sea necesario que vayamos a un desierto, como le pasó al pueblo de Israel, quien estaba frente a un desierto. Un desierto no produce comida, un desierto no produce agua, un desierto no produce sombra, en un desierto no hay dirección, un desierto es un desierto. Pero necesitaron ser llevados al desierto para ahí en el desierto aprender a depender de Dios, para que recibiera la revelación a través de la adversidad de que lo único a quien el único les podía pedir y obtener respuesta era a Dios. Señor, ¿para dónde vamos? Una nube y una luz. Señor, comida, maná del cielo. Señor, agua, dile a la roca que bote agua. Todo tiene que ver, y fue la gran enseñanza que recibieron. No es necesario que nosotros tengamos que vivir un desierto para entender de que la provisión proviene total y absolutamente de Dios en nuestra vida. Amén. Dice Astrid, todos los aparentes problemas son indicadores de buscar soluciones, luego recibir el gozo de superarlas. Con toda la razón, la palabra de Dios nos exhorta: en la vida tendríamos aflicciones, pero Él da la solución. No se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Y como Él es nuestro Padre, nosotros también somos vencedores, más que vencedores, en Cristo Jesús. ¡Wow! Bueno, muy buenos días. Damos gracias al Señor por este tema tan maravilloso. Es un tema realmente para poner en práctica, porque muchas veces suena bonito cuando lo hablamos, ¿verdad? Pero al vivirlo es otra cosa. Porque los conflictos en el matrimonio generalmente vienen por el dinero. Cuando el dinero se acaba, como es un dicho que dice que cuando el amor se acaba, el dinero se acaba, el amor sale por la ventana. Sí. Entonces esos son los grandes problemas en las familias, cuando el dinero, cuando las finanzas se desestabilizan, entonces se desestabiliza todo en el hogar. No es momento de poner de la calma, vamos a buscar de Dios, vamos a ver alternativas para buscar soluciones. Es lo más importante de estos temas, de que uno busque esas soluciones, no que los problemas lo gobiernen a uno, porque cuántas personas nos han quitado la vida por un problema financiero.
se atormentaron, se cegaron, se olvidaron de una esperanza, se olvidaron de un nuevo comienzo, porque muchas veces después de una tormenta de esta financiera, vienen unas ideas a seguir grandísimas, como los ejemplos que una vez vimos del creador de Pollo Chicken, algo así, de que él se había quedado sin trabajo y se le ocurrió que tenía algo en sus manos, que era tocar puertas y vender su pollo. Y hoy en día, pues sus hijos, ya él murió, sus hijos heredaron una buena finanza de que le dejó esa herencia, no veo cómo comprar. Así que es muy bonito el tema. No, ruédate tú, como es que la manera cuando vamos manejando, la esposa le dice al esposo, ven a mi amor, ya no me agarras la mano. El tipo va manejando el carro y la mujer está pegada a la puerta de su lado, una camioneta, y ella dice, ay mi amor, cómo han cambiado las cosas. Antes siempre íbamos abrazaditos cuando ibas manejando la camioneta, y ahora mira dónde estás tú y mira dónde estoy yo. Y el tipo la mira así con esa cara de ¿qué? La cabrilla nunca se ha movido de aquí. O sea, él no se ha movido, porque si se mueve, pues obviamente pierde el control. La que se había dejado de estar cerca de él era ella. Eso pasa en nuestra vida, nos alejamos tanto a veces del esposo cuando tenemos problemas financieros, y muchas veces cuando el esposo no nos da dinero nos enojamos porque queremos pues tener dinero para nuestras cosas. La mujer le gusta tener el dinero y la mujer le gusta tener a un hombre proveedor, ¿verdad? Así que bueno, sigamos con el tema. No quiero desconcentrar al maestro porque después este maestro me regaña. Ya pronto estaré nuevamente con ustedes los viernes, también hacer de los temas que habíamos dicho que íbamos a hacer, los temas de pareja, que es muy importante. Muchas personas necesitan oír los temas de pareja. ¿Tú saludaste a Ceci? No sé. Ahí está Ceci hace rato. Pues sí, si no la veo aquí me queda Clara Sabarín. Clara Sabarín es mi tía, una tía hermosa que yo tengo. Aquí, sí. Aquí está Cecilia. No la había visto, Chichi. No la había visto. Dios te bendiga. Y bueno, a las personas que a veces no, mi esposo no las ve, no las registra, yo sí las registro. Entonces, estamos saludando a todas las personas que están allí. Bueno, continuemos con este tema tan bonito. Ok, entonces tengamos en cuenta eso. Dios nos prepara fortaleciendo el propósito para prepararnos para el problema o la circunstancia. Difícil, decíamos, el pueblo de Israel, la verdad, solo pudo entender lo que era real dependencia de Dios cuando fue probado en el desierto. Amén. Ahora, quiero que veas esto y quiero que atesores esta palabra en tu corazón. Nunca veas el problema como una señal de derrota. Nunca veas el problema como una señal de derrota, sino como un puente hacia la provisión de Dios en tu vida. ¡Wow! Se presentó el problema y dijo, wow, voy a depender de Dios. Mira lo que se viene, wow, tremendo. Yo ahí tengo que gozarme, como decía el apóstol Santiago arriba, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque cuando la prueba llega es un puente hacia la provisión sobrenatural de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es la provisión sobrenatural de Dios? O la provisión natural también, porque hay momentos sobrenaturales en la provisión y hay momentos normales dentro de la capacidad que tenemos de producir nosotros. La provisión es la respuesta a Dios, a tu obediencia y a tu fe. Es una respuesta de Dios. Cuando tú ves la provisión, yo mi esfuerzo, no, es Dios. Dice Deuteronomio capítulo 8, verso 18, acuérdate de Jehová tu Dios, recuerda de Jehová tu Dios, que te da el poder de hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto. Oh, qué tremendo eso. Amén. Dios te da la capacidad, el poder, la autoridad, la inteligencia, la sabiduría,
las ideas para que sea una persona próspera. Amén. Para decir, ¿sabes qué? Yo lo prometí, yo lo cumplo. Mantente firme que yo doy respuesta. Así pase un momento difícil, como estábamos hablando ahorita, yo estoy ahí y tienes que hacer. Si en este momento, escucha lo que te voy a decir, a ti específicamente que necesitas escuchar esta palabra. Si tú en este momento estás en una prueba, tienes que entender de que la respuesta de Dios se genera por la capacidad que desarrolle en medio de la prueba de entender el propósito de Dios y tener la fe suficiente Amén. Para creer que las cosas van a cambiar. Eso significa que no podemos andar angustiados, sí, de pronto sí, preocupados porque nosotros tenemos mecanismos de defensa como seres humanos frente a la adversidad. Y una de esas es el temor, pero tenemos que fortalecernos en la fe que tenemos en aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. La provisión, entiende algo, es más que recibir dinero. Te dije, tú coges 20 millones de pesos y en 3 días ya no tienes un peso. La provisión de Dios es recibir estrategias. ¿Cómo lo voy a hacer? Oportunidades, cosas que se aparecen en que dice, wow, aquí hay una oportunidad de negocio, la agarro, porque Dios es quien las está propiciando. Te está dando las estrategias. Si tienes un negocio, una empresa, y estás en este momento atravesando una situación difícil, pues pide provisión. Y cuando pidas provisión, entiendes que no solamente es que vas a recibir el dinero, es más que eso, porque el dinero te lo gastas y vuelves a las mismas. Pero cuando recibes la revelación de estrategias, cuando ves las oportunidades enfrente tú, y sobre todo cuando empiezas a tener conexiones divinas, pastor, ¿y eso qué es? Que tú en medio de tus negocios, por decirte algo, conoces una persona estratégica que no habías conocido antes, que no habías tenido oportunidad de conocer antes, y Dios pone eso, lo que llamamos conexiones divinas, que vienen de Dios. Tenemos que identificarlas y tenemos que aprovechar esas conexiones para ser bendecidos a través del propósito que Dios tiene sobre ti y sobre mí. Amén. Quiero que sepas algo. Dios va a proveer de 2 formas. Hoy es lo que Dios nos está llevando a que concluyamos. Él nos va a proveer de 2 maneras. Una a través de trabajo, negocios, empresas, iniciativas, whatever. Amén. Esa es la forma natural. Pero también entendamos, y eso tenemos que atesorarlo y atrápalo en tu mano con toda la fuerza de tu corazón, y atrápala en tu corazón definitivamente, contundentemente, es que Dios va a proveer de manera sobrenatural. Así es. Amén. Pastor, ¿y cómo va a ser eso de sobrenatural? Pues a través de milagros. No milagros de la vecina, milagros que Dios va a hacer sobre tu vida, cosas que lo que llaman de repente de Dios. Amén. ¿Cuántas veces has pedido un de repente de Dios? Pues los de repente de Dios existen. Amén. Y todo llega en su tiempo, en la medida que uno está en esa conexión con el Señor y en esa espera, calmadamente, porque tenemos que tener esperanza, tenemos que tener fe, tenemos que ponerla en práctica la fe para que las cosas se den. Porque de verdad cuando no se dan las cosas en el tiempo que nosotros queremos, nos angustiamos, somos facilitadores de malas vibras, de mala energía, porque lo que hablamos y hablamos sin pensar, decimos tantas cosas que realmente hacen daño, o nuestra actitud, a veces nuestra actitud no es la mejor, contagia negativamente a otras personas, y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Es contagiar positivamente. Por mucho que tú estés viviendo un problema, nadie es culpable de tus problemas. Tú mismo eres el culpable de tus problemas. Entonces tú tienes que tener la calma, ¿verdad? No, y es en la parte financiera. Y es no mirar los problemas como problemas, sino como oportunidades, o como decimos ahorita, como puentes hacia la provisión de Dios. Es tremendo, ¿verdad? Porque cuando hay provisión, ¿cómo nos alegramos, verdad? Todo cambia. Todo cambia. Yo hablaba el otro día con
Un ejemplo de una amiga que cuando tiene problemas financieros, ella tenía problemas, es cuando ella se viste más bonita, es cuando ella arregla mejor la casa, la ambientiza, prende su vela. Y yo le digo, wow, muy bonito ese ejemplo, porque hacemos lo contrario. Cuando hay problemas financieros en un hogar, todo como si cayera una atmósfera fea, ya cae una atmósfera fea, ya no tenemos ganas de nada, descuidamos la casa, nos descuidamos nosotros mismos, o sea, andamos tan desmotivados que se nos quita todo. Entonces, a veces uno dice, ay, pero esas son cosas de la gente que no es cristiana, pero los cristianos también tenemos que emplear lo que es la ley de la atracción, atraer lo bueno. ¿Cómo los cristianos hablamos de la ley de la atracción? Dándolo por hecho, poniendo la fe por obra, activando esa fe fuerte, no la fe débil, la fe fuerte, activando la esperanza, esa esperanza viva, no la esperanza muerta. Entonces ahí es cuando viene la bendición de Dios. Y la bendición de Dios llega, porque Dios no es un Dios que miente. Para eso Él nos regaló las promesas. Y para eso nosotros tenemos que agarrarnos de los testimonios de las demás personas y poner en práctica esos testimonios. Dios nos escoge. O tú decides irte para abajo por tus errores, o subir, tener calma, hay gente que dice, bueno, si el mundo se va a acabar, mejor yo me dedico a disfrutar. Ya, y el mundo se va a acabar. Ya, para el que no tiene fe. Amén. El mundo se va a acabar para aquel que no tiene esperanza. Pero mientras tú estés en esta vida, ten esperanza. Ten esperanza. Amén. Dice Clara Sabaraín que la palabra tiene poder. Amén, así es, la palabra tiene un poder. Entonces, esa es la ley de atracción que empleamos nosotros los cristianos. Todos los días levantarnos, todos los días, hoy va a ser un día de bendición. Si ayer no tuviste lo que estaba esperando, hoy lo vas a tener, hoy lo voy a tener, hoy es mi esperanza, hoy es un día de bendición, el mes 8, así como el mes 7, lo que son los meses 7, ya vienen los meses pre, declaremos que estos meses vienen de bendición. El mes 8 es un mes y cayó el día 8. Vamos a pedir por nuestras 8 bendiciones, vamos a anotarla en un papelito y después vamos a verla, vamos a pelear por nuestras bendiciones. Amén. Tenemos que creer, tenemos que llenarnos de esperanza, tener motivación para seguir adelante. Siempre debemos tener sueños, siempre tenemos que tener motivos para salir adelante. Amén, amén. Entonces entendamos eso. Miren, algo que tenemos que tener claro en medio de esto, como cuál es la provisión de Dios, es que llega en el tiempo perfecto. Llega en el tiempo perfecto. Sí, ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Porque está conectada con el propósito. No andan cada quien por su lado. Hay un propósito, ese propósito tiene un calendario, la provisión llega en el momento en que el calendario del propósito se activa. Amén. Ahora, en medio de ambas está el problema. El problema busca fortalecer nuestra fe, busca crear dependencia total de Dios, etcétera, etcétera. Pero no te preocupes, siempre vamos a recibir la provisión en el momento correcto. Amén. Gloria a Dios, qué tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos vivir esto de manera más práctica en nuestra vida? Porque la idea es que lo que estudiamos aquí se vuelva un ejercicio para nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el propósito. ¿Para qué Dios te llama para usar esos recursos? Hay que, no sé qué hacer con tanta plata. No sé, tú no sabes qué hacer, la plata no va a llegar. Pídele a Dios que te dé dirección y que te revele el propósito de esos recursos que vienen para ti. Ahora, lo segundo es, estoy listo, estoy preparado, este es el momento en el cual puedo hacerlo, porque eso es evaluar la actitud que tiene frente a las circunstancias que están impidiendo, entre comillas, que la bendición llegue en el momento. Ahora, la pregunta es, ¿te quejas? Ay, sí, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? O, espera un momentico, yo voy a orar.
y voy a pedirle a Dios que me diga cómo manejo esta situación, porque me tiene un poco confundido. Dios te va a mostrar. Amén. Y nuestro accionar en fe es esperando que llegue esa provisión. Ahora, ¿cómo podemos dar nosotros pasos concretos hacia esa provisión? Concreto, sembrando, sirviendo y sobre todo obedeciendo lo que Dios pone en nuestras vidas. Amén. Amén. Así que creo que y espero que esta palabra que Dios nos ha dado en este día llegue y llene nuestros corazones. Nos ayude a entender tal vez el proceso en el que estamos y nos dé la confianza y la seguridad de que Dios está al control. Amén. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos en este día, porque nuestra vida y nuestros recursos están en tus manos, en las mejores manos. Aunque enfrentemos circunstancias difíciles, momentos difíciles, cosas difíciles, confiamos en que tu provisión llegará para cumplir el propósito que nos has asignado. Hoy tengo el compromiso de renovar mi fe y declaro, dígalo ahí, declaro que nada me faltará en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una frase para que nos quede ahí en el tintero. Podría ser algo como: Dios no te da la provisión para que tengas propósito, te da propósito para que llegue la provisión. Cuando hay propósito, la provisión llega sí o sí. Cuando no hay propósito, en el proceso, en el problema, en la circunstancia, te toca descubrirlo si no lo tienes claro. Amén. Amén. Tremendo, tremendo lo que Dios nos ha dado en esta mañana, palabra de bendición para nuestras vidas. Esperemos que este fin de semana sea un fin de semana de bendición. El que tiene negocio, hoy declaramos por fe, prosperidad sobrenatural. Amén. Nosotros en el negocio que Dios nos ha puesto en las manos, declaramos que este fin de semana va a haber ventas impresionantes, sobrenaturales. Vamos a tener la provisión natural, pero también vamos a ver la provisión sobrenatural de Dios en nuestra vida, en nuestros negocios, en nuestras empresas, en nuestros proyectos. Amén. Amén. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que tengas un fin de semana poderosísimo, que nos des testimonio el lunes de lo que pasó este fin de semana, porque Dios es bueno y su misericordia es nueva cada mañana. La bendición de Dios esté sobre todos ustedes. Amén y amén.